Hola a todos, bienvenidos a la defensa de trabajo final de Juana. Dependencia cosmológica de sesgos secundarios en halos de materia. Trabajo dirigido por los doctores Pablo López y el doctor Nelson Padilla. El Tribunal Especial, compuesto por el doctor Pablo López, el doctor Facundo Rodríguez y el doctor Andrés Ruiz, se encuentra presente. Los dejo con la expositora. Bueno, vamos a ver, ¿se escucha? Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estoy muy agradecida de esta sala tan llena de gente. Voy a dejar los agradecimientos para el final, pero estoy emocionada. Bueno, hoy vengo a presentar un trabajo que ya hace casi 3 años que arrancamos, con la beca SIN en su momento, que se titula Dependencia cosmológica de sesgos secundarios en halos de materia oscura, y que hicimos con Nelson y con Pato, y que se tomaron el gran trabajo de leer y corregir el tribunal, así que gracias. Ahí va. Bueno, hay 2 grandes sujetos de estudio de nuestro trabajo, por un lado la cosmología y por otro lado los halos. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de cosmología, hay que entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de un modelo cosmológico. Y eso es la descripción de la estructura, el origen y la evolución de nuestro universo, o de un universo. Lo que hacemos desde la cosmología es utilizar observaciones, simulaciones y teoría para caracterizar la evolución de las distintas componentes que conforman a nuestro universo, ya sea bariones, radiación, materia oscura o energía oscura. Nosotros siempre partimos desde las observaciones, y las observaciones de la distribución de galaxias a gran escala nos dicen que el universo a gran escala es homogéneo e isótropo. Se ve igual en todas direcciones y en todo lugar donde uno se encuentre. Y eso es muy importante porque es lo que nos permite empezar a modelar cómo es la evolución de las componentes. Pero lo que tenemos es que si nuestro universo es puramente homogéneo e isótropo, no se genera nada con la evolución. Entonces lo que se hace es pensar en pequeñas fluctuaciones iniciales en ese campo de densidad primordial que evolucionan para formar la complejidad de la red cósmica que nosotros observamos hoy. ¿Cómo es el proceso de formación de estas estructuras? Nosotros tenemos que en el modelo estándar de cosmología, el llamado lambda Coldar Matter, lambda CDM, por las siglas en inglés, donde lambda es energía oscura y CDM es materia oscura fría, la formación de estructuras se produce mediante lo que se llama un agrupamiento jerárquico. Estas pequeñas fluctuaciones van creciendo desde objetos pequeños que se van formando y luego fusionando para crear sistemas más grandes. Dentro de esta estructura tenemos unos ladrillos que podemos identificar como formadores, y estos son los halos, que nos permiten trazar este campo de densidad que tenemos de materia. Los halos son una concentración de partículas de materia oscura virializada, y generalmente se definen en simulaciones o en trabajos como una región que encierra una sobredensidad 200 veces mayor a la densidad crítica. Estos crecen, como vemos en la animación de acá, a través de fusiones y acreción suave de partículas de materia oscura. Y vemos que se agrupan en estructuras, en filamentos, en paredes, hay vacíos y nodos que forman esta red cósmica. Y esta red cósmica y su forma va a depender de esas fluctuaciones iniciales y de los parámetros que nosotros definamos para nuestro modelo cosmológico. Bien, yo dije que los halos trazan el campo de materia oscura, el campo de densidad que hay de fondo. Pero todas las partículas de materia oscura terminan formando parte de un halo. Bueno, no. Nosotros tenemos que la distribución de halos nos permite mapear lo que nosotros observamos de materia oscura, pero no la trazan perfectamente. Esto es conocido como sesgo o bias en inglés, y cuantifica cómo los halos de materia oscura se agrupan en el espacio en comparación con esta distribución subyacente de materia. Surge porque los halos no se forman aleatoriamente, sino que siguen picos de densidad de materia oscura. Entonces la materia oscura va a seguir esos picos
pero no necesariamente va a estar en ellos. Bien, nosotros podemos modelar el bias o el sesgo a través de un desarrollo en serie, en el cual si nos quedamos con el primer término, la aproximación lineal, nosotros podemos modelar el bias lineal como la relación entre la sobredensidad de halos y la sobredensidad de materia. Y esto es lo que vemos graficado acá. En el eje Y tenemos el bias, en el eje X tenemos escalas de distancia. Y en colores tenemos separado por masa de los halos. Tenemos halos que van de 10 a la 11.5 a 10 a la 15.3 masas solares. Y lo que vemos es que si los halos tienen un bias mayor que 1, se agrupan más que la materia oscura. Si tenemos un bias igual a 1, trazan perfectamente la materia oscura, y si tenemos un bias menor a 1, nos trazan bien la distribución. Y vemos que esto crece con la masa. Es decir, el sesgo va a depender de la masa del halo. Ahora, eso se modela desde la teoría, pero también sabemos por estudiar simulaciones cosmológicas que no funciona del todo así, que hay otras dependencias que nosotros podemos encontrar. Y esto es lo que se llama sesgos secundarios. Y lo que nos dice es que si nosotros consideramos halos de igual masa, pero con una distinta propiedad secundaria, pero en sus extremos, nosotros vamos a tener que los halos se agrupan de manera distinta. Y esto lo podemos ver en estos slices del trabajo de Wechsler y colaboradores del 2018, en el que muestran nuevamente una red cósmica, y podemos ver que hay halos identificados en este vacío que acá no están. Y estos, los puntos azules y rojos, son halos de una misma masa, pero separados por concentración. El 5% con mayor concentración y el 5% con menor concentración. Y eso nos dice justamente que si nosotros consideramos esta propiedad secundaria, vamos a tener distintos niveles de agrupamiento. Esto se ha medido históricamente en varias propiedades más. Primero se midió para el tiempo de formación de los halos, pero para muchos otros parámetros secundarios. Y es lo que podemos ver graficado acá. Tenemos en el eje Y el bias nuevamente, y en el eje X una parametrización de la masa normalizada de los halos. Lo que les dije de que el bias, el sesgo, crece con la masa, es la línea negra que vemos acá. Entonces, halos menos masivos tienen menos bias que halos más masivos, lo cual es esperable. Ahora, si nosotros separamos por una propiedad como es, por ejemplo, la edad de los halos, en halos que se formaron antes y halos que se formaron después, nosotros vemos que hay una separación en nuestra señal de sesgo. Y esto es lo que llamamos sesgo secundario. Y esto es lo que nos interesa estudiar. Vemos que también acá, como ejemplo, se produce para el spin. A los de alto spin están más agrupados que a los de bajo spin. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿sirve esta señal para hacer cosmología? Bien, nosotros sabemos que si modificamos parámetros cosmológicos, cambia radicalmente la distribución de partículas, la forma de los halos y también sus propiedades. Pero bueno, la pregunta es si eso se traduce en un cambio en esta señal o no. Esto un poco ha sido estudiado antes, hemos encontrado dos trabajos que lo tratan, el de Las Heras y colaboradores de 2021, en el que estudian los sesgos secundarios para concentración espiniforme y se fijan si estos varían con el parámetro de masa total de neutrino y con sigma 8, dos parámetros cosmológicos. Y ellos encuentran que no. Y por otro lado, el trabajo de Contreras y colaboradores también de 2021, en el que analizan todos estos parámetros cosmológicos variando de a uno y fijándose cómo cambia la señal de sesgos secundarios para el spin y para la concentración. Ellos encuentran que en su mayoría no hay una dependencia con ninguno de los parámetros, a excepción del parámetro de densidad de materia. Tenemos que, en este gráfico, nuevamente tenemos el bias en este eje. Acá tenemos una parametrización de la masa, que se llama nu, o altura de pico equivalente. Y nuevamente la línea sólida es el bias general. Entonces, a mayor masa o mayor nu, mayor bias. Y tenemos que, en colores, hay tres valores distintos para este parámetro de densidad de materia. Y lo que ellos ven es que a nu chicos, es decir, a masas chicas, hay una variación en la señal. Aumenta la amplitud del sesgo secundario si nosotros consideramos omega maters más grandes. Y esto es lo que nos interesó en un comienzo y quisimos seguir estudiando.
Entonces, la motivación detrás del trabajo es justamente que la mayor parte de los estudios no han considerado una posible dependencia de los sesgos secundarios con la cosmología. Y que si trabajos como el de Contreras muestran que sí la puede haber, entonces capaz debería ser considerado a la hora de hacer modelos con simulaciones y con observaciones para modelar el sesgo. Entonces, lo que hacemos en el trabajo es ampliar el análisis explorando un rango más extenso de valores de omega mater, por más que no sean acordes a una cosmología fiducial, pero para ver cómo esta tendencia cambia con el parámetro. Y también estudiar otras propiedades secundarias de los halos para ver si hay alguna para la cual la señal sea más fuerte. Bien, las simulaciones que utilizamos en esta parte nos fueron prestadas por el polaco aquí presente y fueron corridas mediante el código Gadget 4, que permite generar simulaciones cosmológicas con método de N-cuerpos e hidrodinámica. Y los halos fueron identificados mediante el algoritmo Rockstar. Sus propiedades también fueron calculadas con este algoritmo. Después, el análisis de las simulaciones lo hicimos con códigos propios en C, que nos permitieron calcular funciones de correlaciones, calcular errores jackknife, calcular propiedades, entre otras cosas. Bien, estas son algunos de los slices de simulaciones. Tenemos una rodaja en X y en Y, y tenemos los distintos valores de omega mater. En nuestro caso, las simulaciones son 17, con un omega mater que va de punto 1 a punto 5, con solamente materia oscura. Ahí llega la familia, hola. Con solamente materia oscura y una geometría plana, es decir, que la suma de los parámetros de densidad de materia y de energía oscura dan 1. Vemos que el tamaño de la caja es de 500 megaparsecs de lado y que son 512 al cubo partículas, con una masa por partícula que va entre 10 a la 10 y 10 a la 11 masas solares, 10 a la 10 para la simulación con omega mater más chico y a partir de ahí crece. Todos los resultados son analizados a redshift 0, es decir, a tiempo presente. Por otro lado, tenemos la distribución de halos en rojo, que vemos que también cambia mucho al modificar este parámetro. Los halos los seleccionamos para que tuviesen más de 100 partículas. Esto, por más que no nos permita definir bien algunos parámetros como el spin, era lo que nos daba la resolución de las simulaciones, que nos seguía permitiendo estudiar y caracterizar de manera bastante concreta cada uno de los parámetros. Y eso nos dio una muestra estadística de entre 35.000 y 92.000 halos. Bien, las propiedades que estudiamos, primero, el spin y la concentración. ¿Por qué? Para compararlo con el trabajo de Contreras. Podemos ver el spin definido, el spin que nos da Rockstar, definido mediante el estimador de Peebles, y el parámetro de concentración definido como el cociente entre el radio bilineal y el radio de escala que se obtiene de un perfil en FW. Y podemos ver cómo cambian las distribuciones al modificar el parámetro de densidad de materia. En un principio esperábamos que esto fuese un indicador de que iba a haber una variación en la señal de sesgo secundario, pero como vamos a ver en la segunda parte, no necesariamente es así. Después agregamos el parámetro de forma, que se define como el cociente del semieje menor y el semieje mayor del halo. Y por otro lado, la alineación entre el momento angular y el semieje mayor, que es el producto entre la dirección del momento angular y la dirección del semieje mayor. Nos da un ángulo. Y como podemos ver, estos no varían prácticamente al considerar distintos valores de omega mater. Después, más recientemente, agregamos otro parámetro. En trabajos como el de Paranjape de 2018 y el de Ramakrishnan y colaboradores de 2019, ellos ven que se puede definir un parámetro de anisotropía para cada halo, como propiedad de anisotropía para cada halo, y que esta da una señal de sesgo secundario muchísimo más fuerte que los otros parámetros. Entonces, quisimos probarlo, a ver si este variaba más con omega mater. ¿Cómo se define? Bueno, se calcula el tensor de marea a partir del campo de densidad de materia suavizado en escalas alrededor del halo, en una escala R, que nosotros tomamos como 4 veces el radio bilineal, R200 acá, y esto nos permite definir una propiedad local del halo suavizada, pero que todavía no está en escalas donde nosotros medimos el sesgo secundario y el sesgo índice. Entonces es una propiedad del halo. Después diagonalizamos el tensor de marea, obtenemos los autovalores y con eso calculamos el parámetro alfa, que se define como el cociente entre el shear, Q, y 1 más la sobredensidad.
donde el GIR es la diferencia cuadrática entre cada uno de los autovalores. Pero este parámetro tiene un problema que también mencionan Paramhanpal y Ramakrishnan, que es que depende de la sobredensidad. Y es esto que vemos acá a la derecha. Tenemos logaritmo del parámetro de anisotropía, logaritmo de la sobredensidad más 1, y los puntos son los valores de cada halo, de alfa y del delta más 1. Las líneas es la mediana de la muestra, y lo que vemos es que hay una correlación entre ambas. Y esto lo que nos dice es que si nosotros tenemos que un parámetro correlaciona con la sobredensidad, no podemos estar hablando de un sesgo secundario de verdad, sino un poco de un sesgo condicional, porque estamos mirando, en cierta forma, sobredensidad contra sobredensidad. Entonces, no es del todo correcto definir un parámetro en estos términos. Entonces, lo que hicimos es definir un parámetro alternativo, una sobredensidad una anisotropía sobre densidad fija, que definimos dividiendo en bines de sobredensidad la muestra y para cada bin ordenando los valores de alfa dentro de ese bin de mayor a menor y normalizando. Esto nos da un indicador adimensional entre 0 y 1 que vemos la distribución acá. Y como ven, cambia muchísimo las distribuciones. Pero lo que vamos a ver es que no cambia tanto el sesgo secundario. Bien, ¿cómo fue la metodología? Primero arrancamos por parametrizar la masa en términos de este número. ¿Por qué? Primero para poder comparar con Contreras en los mismos términos, pero después porque parametrizar en términos del nu o de la altura de pico equivalente me permite caracterizar de manera más absoluta el halo. Se define a través del cociente del delta sub c, que es el umbral de sobredensidad lineal de colapso, y del sigma de m, que es la sobredensidad lineal dentro de una esfera que contiene una masa m. En nuestro caso va a ser la masa virial del área. Y lo calculamos a la relación para después extrapolar con la masa de los halos, utilizando espectros de potencia, haciendo esta integral que tuviesen en cuenta esta variación en el parámetro omega mater. Y como vemos, a un nu fijo hay una gran variación en los valores de masa virial que toman en las distintas simulaciones con los distintos omega mater. Bien, siempre repito esta animación, pero es que me gusta, gracias Facundo Toscano. Tenemos que la función de correlación, que es la herramienta estadística que nosotros vamos a usar para caracterizar el bias, es el exceso de probabilidad con respecto a una distribución aleatoria de encontrar un objeto en un volumen delta B a una distancia de R de otro. Y que lo estimamos estadísticamente como el cociente, como este cociente que tenemos acá, que es el cociente del número de pares de objetos de nuestra muestra a una distancia R sobre el número de pares de puntos en una distribución aleatoria a esa misma distancia. Y se construye como se ve en la animación. Se cuentan pares a una dada distancia, se acumulan, se normalizan por la distribución aleatoria y obtenemos funciones de correlación. Que en nuestro caso se ven así. Tenemos en el eje Y la función de correlación, en el eje X tenemos las escalas, que fuimos entre 0,05 megaparsecs y 20 megaparsecs, y vemos cómo varían justamente con omega mater, aumentando la amplitud en escalas grandes para omega mater más chicos y al revés en escalas más chicas para omega mater. Después calculamos la función de correlación halo-masa. La halo-masa lo que tenemos es que los centros desde donde nosotros vamos a contar distancias van a ser halos y los targets a donde vamos a ir a contar las distancias son partículas de materia oscura. En este caso lo que hacemos es dividirlas en bines de nu, dividirlas en bines equiespaciados logarítmicamente, que van a ser todas estas que vemos acá, y esto es para el caso de una simulación, la que vamos a llamar cosmología fiducial, que es con un omega mater igual a 0.3. Y podemos ver cómo claramente a mayor masa o a mayor nu aumenta la correlación. Después, para calcular el sesgo, lo que hacemos es el cociente entre ambas. Tenemos que, nuevamente, el gráfico que habíamos visto al principio, en este caso para omega mater 0.3, y en función del nu, distancias y bias. Ahora lo que podemos ver es justamente que el bias siempre aumenta con la masa, más masivos los halos, más agrupados van a estar, y vemos justamente la escala en la cual obtenemos un bias que se vuelve constante. Esa es la escala que nos va a interesar, la cual vamos a querer estudiar nuestro sesgo lineal. Lo que vamos a hacer es tomar el bias en función del nu,
a partir de estos 4 megaparsecs, que es donde se estabiliza la señal, y tomar en un bin de distancia, la distancia entre 4 y 20 megaparsecs, y con eso obtener el bias en función del nu. Y eso nos da esto que vemos acá. Tenemos en el eje Y el bias, en el eje X el logaritmo de nu. Ahora como el gráfico que teníamos antes. Y lo que vemos es que a mayor nu, mayor sesgo, lo mismo que antes, mayor masa, mayor sesgo, pero que a medida que el omega mater disminuye, también aumenta el sesgo. Esa es la tendencia general para el sesgo lineal. Y nosotros lo que podemos hacer es agarrar para una de estas, en este caso la fiducial que está acá a trazos, de dividir en propiedades, para ver cómo son las tendencias generales para cada una de las propiedades. Acá tenemos anisotropía con alfa, spin con lambda, C vir concentración, C sobre A forma, alfa dado delta, anisotropía sobre densidad fija, y tita el ángulo de alineación entre el momento angular y la forma. Los triángulos apuntando arriba son el 20% mayor de la distribución, y triángulos vacíos apuntando hacia abajo el 20%. Y lo que vemos es tendencias muy distintas. Vemos, para empezar, que la anisotropía, los dos parámetros, son mucho más fuertes la señal de sesgo secundario, que recuerden que es la diferencia de amplitud entre el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo para un mismo número. Y vemos que la señal es mucho más fuerte. Pero también vemos que cuando nosotros consideramos este nuevo parámetro de anisotropía, no cambia tanto la amplitud de la señal. Eso quiere decir que la anisotropía como parámetro sigue conservando un montón de esta señal de sesgo secundario y quizás no tanto de sesgo condicional. Después tenemos otras propiedades que acá van a ser más difíciles de ver, pero vemos para la forma que hay una separación. Para el spin en azul también vemos una separación. Para la concentración hay una separación en nus más grandes, pero después se ocurre un punto de cruce, que acá no tenemos también mapeado por la resolución, pero que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las señales de sesgo secundario fiduciales. Ahora veamos cómo cambian con omega mater. Bien, para empezar, el spin. Tenemos en el plot de arriba, bias en función de nu. En el plot de abajo lo que hacemos es el cociente entre cada una de estas submuestras y el bias total, que acá no grafico para que no haya mucho ruido, menos 1, una normalización. Que eso es lo que vemos acá abajo. Lo que tenemos es la tendencia general. A los con mayor spin están más agrupados que a los con menor spin. Pero lo que vemos y lo que a nosotros nos interesa es que a un nu fijo, que acá no los puse juntos porque no se entendía, pero a un nu fijo, si se fijan en el gráfico de abajo, vemos un gradiente de color. Y eso es lo que nos interesa, porque un gradiente de color lo que nos dice es que esa amplitud que nosotros estamos viendo va a cambiar con el parámetro de densidad de materia. Bien, para la concentración ocurre algo un poco más raro. Tenemos que el fenómeno normal es justamente que a bajos valores de nu, los halos con alta concentración estén más clusteriados, tengan mayor bias que los halos con baja concentración. Ese es el punto de cruce que no llegamos a mapear también por la resolución, pero bueno, ahí hay un triangulito para arriba que quedó. Y después tenemos que a altos valores de nu la tendencia se invierte. Y eso es lo que esperábamos, pero lo interesante es que el punto donde ocurre el cruce varía con omega mater. Y vemos cómo a omega mater más altos, el punto de cruce en el cual cambia la tendencia ocurre a nus mucho más chicos, a masas mucho más chicas. Por otro lado, para la forma, lo que vimos es que hay una señal de sesgo secundario, es decir, hay una diferencia entre la muestra con mayor C sobre A y con menor C sobre A, pero no se llega a identificar del todo claro un gradiente en el color. Y para la alineación entre el momento angular y la forma, no solo no vemos una separación entre las señales, sino que tampoco vemos un gradiente, así que no hay señal ni de sesgo secundario ni de dependencia con la cosmología. Y finalmente para la anisotropía, que es donde encontramos los resultados más interesantes. Podemos ver que la anisotropía no solo tiene un sesgo secundario muy fuerte, sino que la variación con la cosmología en ambos casos es muy clara. Vemos muy claramente en nus chicos un gradiente e incluso llegamos a detectar, pero acá nuevamente no tenemos tanta estadística porque no tenemos halos tan masivos,
una inversión de esa tendencia a nus altos. Y lo interesante acá es que la amplitud de esta señal es un orden de magnitud más fuerte que en el caso del spin y la concentración. Ahora, nosotros tenemos todos estos gráficos muy lindos, pero nos gustaría caracterizarlos de manera más específica. Obtener cualitativamente cómo varía esta señal con omega mater. Y para ello lo que hacemos es un ajuste y una parametrización de lo que yo llamo acá HSB o Halo Secondary Bias, sesgo secundario de años. Que lo vamos a definir como la diferencia entre el extremo del quintil superior, el bias más grande, el extremo del quintil inferior dividido el total. Y eso me va a definir la amplitud del sesgo secundario. Y eso lo vamos a modelar con un ajuste lineal. ¿Por qué con un ajuste lineal? Porque funciona, pero sobre todo porque podemos entender qué significa cada parámetro. La pendiente me va a indicar la dependencia de la señal con el nu, con la masa. Entonces, si yo tengo una gran pendiente, yo lo que voy a tener es que va a haber un nu para el cual la señal del sesgo secundario va a ser muy grande y otros para la cual no. Y la ordenada al origen lo que hace es caracterizar la amplitud de los sesgos secundarios a un valor de nu fijo que nosotros tomamos como el nu del centro de nuestra muestra. Bien, ¿cómo construimos el ajuste? Lo que hacemos es triangulito para arriba menos triangulito para abajo, dividido línea punteada, eso me da un punto. Esta es una muestra ruidosa, sí, tenemos poca estadística. Pero a cada uno de estos hacemos el ajuste lineal y obtenemos nuestra parametrización. Bien, ¿cómo se ve para cada caso? Me queda un poquito chico, pero tenemos spin, concentración, forma y alineación. Ahora, lo importante en estos ajustes es que si el ajuste está lejos del cero, ya sea para arriba o para abajo, hay sesgo secundario, hay señal de sesgo secundario. Si hay un gradiente de color entre los ajustes, hay una dependencia con omega. Bien, entonces, vamos con el menos interesante, que es la alineación entre el momento angular y la forma, que vemos que están todas planchadas en cero y que no hay una variación. Es decir, no tenemos sesgo secundario y no tenemos dependencia con omega. Después, para la forma, vemos que está en 0.4, 0.3, o sea, hay un sesgo secundario, pero no vemos un gradiente claro en la tendencia. Entonces, consideramos que no hay una dependencia con omega mater. Ahora, para el spin sí vemos un gradiente de color y sí tenemos una amplitud del sesgo secundario, así que ahí sí hay una dependencia. Y para la concentración lo mismo, pero además vemos muy claramente cómo es el cruce, este switching point que les mencioné, de que los halos más concentrados estuviesen más agrupados a que suceda lo inverso. Y es cuando cruza justamente el 0. Y vemos que va de entre 0,05 a aproximadamente log nu igual a 0,2. Y esa es la variación que a nosotros nos interesa. Y finalmente, para la anisotropía, las tendencias son mucho más claras. Vemos que hay un gran cambio en la pendiente con omega mater en ambos casos. Hay poca variación en la ordenada al origen, pero hay una amplitud, vean que está lejos del 0. Y nuestra idea ahora es, bueno, cuantifiquemos esta variación con omega mater, o sea, qué tanto es la variación total que tienen las simulaciones con el parámetro de densidad. Y eso lo hacemos modelando cada uno de los parámetros, el A y el B. Acá tenemos spin, concentración, forma, anisotropía sobre densidad fija y el ángulo de alineación. Y lo tenemos cada uno de los parámetros en función del omega mater de la simulación. Justamente vamos a tener que, si varían mucho, como vemos por ejemplo en el A para ambos parámetros de anisotropía, depende mucho ese parámetro de la cosmología. Bueno. Y si el B varía mucho con omega mater, depende el parámetro de la densidad de materia, perdón. Y que cualquiera de estos dos dependa de omega mater nos permite decir, ok, se va a poder medir en el sesgo secundario esta variación. Esto es sin considerar las anisotropías para poder ver la tendencia de los otros parámetros, que vemos que para el spin hay un descenso en la amplitud y un crecimiento en la ordenada al origen, y al revés para la concentración. Vemos que para la forma
hay poca variación y justamente vemos que para el ángulo de alineación está planchado en 0 en ambos casos. Bien, ¿qué nos dio esto? Lo medimos básicamente para cuantificar cuánto es esta variación y nos dio principalmente que los que más varían son los parámetros de anisotropía en la pendiente, en el A. Varían, lo que hicimos es la diferencia entre los dos extremos, los extremos para punto 1 y punto 5, dividido el punto 1, punto 5, y nos da esto. Vemos que para la anisotropía es un orden de magnitud más fuerte, o 2 en algún caso, que las señales para el spin y la concentración, que originalmente habíamos visto que había una dependencia, pero encontramos una mucho mayor para la anisotropía. Mientras que para la ordenada al origen, para la anisotropía normalizada hay muy poca dependencia, para la anisotropía a secas sí hay, pero la mayor diferencia está justamente en el spin y en la concentración. Esos serían los resultados más específicos que logramos conseguir. Ahora, nos preguntamos un poco, y esto está muy crudo todavía, bueno, ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Por qué aumenta esta amplitud del sesgo secundario al aumentar el omega mater? Y algo que estuvimos pensando es que tiene que ver, bueno, justamente con el proceso de evolución y de formación de estos halos. Basándonos un poco en la idea de Sánchez y colaboradores de 2022, de que la derivada del factor de crecimiento, el factor de crecimiento describe cómo evoluciona la amplitud de estas perturbaciones iniciales que yo les mencioné a lo largo del tiempo, cómo crecen. Ellos dicen que la derivada de este factor de crecimiento en función del tiempo o parametrizado por A, el factor de escala, es un marcador temprano de cuando las estructuras empiezan a salirse del régimen en el cual su evolución es lineal. Y esto es lo que vemos acá en función de omega mater, la derivada del factor de crecimiento en función del factor de escala, y lo que vemos a tiempo presente es una diferencia muy grande. Vemos que la derivada es mucho más grande para omega maters más grandes, y lo que creemos es que, bueno, como a mayor derivada, más rápido crecen las perturbaciones y más temprano van a entrar en el régimen no lineal, capaz que esto puede ser algo que esté empujando esta señal a que haya una mayor amplitud para los sesgos secundarios. Y sería de interés para nosotros en el futuro estudiar qué sucede a redshift 2 o redshift más grandes para ver si esa tendencia se invierte y quizás relacionarlo con él. Y como un extra que hicimos más recientemente, bueno, ahí cambiamos el parámetro de densidad de materia y por lo tanto el lambda. Veamos ahora qué pasa si cambiamos el cold dark matter, es decir, si cambiamos la materia oscura por un tipo de materia oscura alternativa. Acá lo que hicimos fue usar dos simulaciones que nos prestó Pato Colazo, que son una simulación cold dark matter estándar y una simulación en la que se introducen agujeros negros primordiales, que se introducen cambiando el espectro de potencias inicial, aumentando la potencia en escalas chicas. Y lo que hace es, con las mismas condiciones iniciales, ver cómo evoluciona esto. En este caso, estamos haciendo el análisis a redshift 0.5. Lo que vemos, que no se va a ver tan claramente por el proyector, pero es que el FST, perdón, es primordial black holes, es con agujeros negros primordiales, quiere decir fixed conformal time, que es la forma en la cual se introducen los agujeros negros primordiales. PBH por su sigla en inglés. Vemos que la estructura es más grumosa, que se puede identificar un poco acá. Y esto se debe a que justamente si nosotros tenemos este exceso de potencia en escalas chicas, los halos se van a formar antes y van a tener esta presentación más grumosa. Que también vemos acá con los halos identificados, que podemos ver que hay halos en zonas que en el cold dark matter están más vacías. En este caso solo estudiamos el parámetro de spin y el parámetro de concentración. Ya inicialmente lo que vimos es que la concentración cambia muchísimo al incluir los primordial black holes y dijimos, bueno, como en el otro también cambiaba mucho, capaz que acá encontramos también un gran cambio en la señal de sesgos secundarios, pero lo que vimos es que esto no era así. Estos son los mismos gráficos de antes, el bias en función del logaritmo de nu. En este caso tenemos nus más chicos porque nuestra simulación era de una caja más chica, de más alta resolución, entonces tenemos a los más chiquitos.
Y lo que vemos es justamente que, bueno, tenemos mucho ruido en el extremo de los NUs más grandes de nuestra muestra, y en el extremo de los NUs chicos vemos, este es el caso del spin, no se ve muy bien el gráfico, pero bueno, triángulos apuntando hacia arriba en azul, Cold Matter 20% mayor spin, apuntando hacia abajo en azul, Cold Matter 20% menor spin, y lo mismo en naranja para los Primordial Black. Y lo que vemos es que se puede caracterizar una diferencia en los NUs chicos para el spin bajo en esta región, pero que es poco clara la tendencia, es muy ruidosa. Entonces, no encontramos una señal clara que diga que sean tan diferenciables. Y en el caso de la concentración, menos. Hay una diferencia, pero esto es probable que sea más por el corte más estadístico que porque realmente se diferencien tanto. Y vemos que para NUs más grandes ya son indistinguibles las señales. Y esto, bueno, fue sorprendente porque justamente a pesar de que la distribución de concentraciones era más distinta entre ambos modelos, la mayor indicación la vemos en NUs chicos para el spin. Y esto significa probablemente que los halos de concentración alta en Cold Matter son de concentración alta básicamente en los Primordial Black Holes. Entonces, aunque sus valores sean muy distintos, en la estadística terminan siendo iguales. Bueno, y tenemos que seguir estudiando para otros parámetros en este caso. Entonces, conclusiones. Los sesgos secundarios no son independientes de la cosmología, al menos no todos, dependen de formas distintas según la propiedad y según el NU que se considera. Hay rangos en los que se puede ver más una dependencia que en otros. Los sesgos por anisotropía, por spin y concentración son los más sensibles a cambios en el parámetro de densidad de materia y presentan dependencias sistemáticas para cada propiedad, aumentando la amplitud del sesgo secundario al aumentar omega mater. En el caso de los Primordial Black Holes, es lo que les dije, vemos una variación en el spin, pero vemos muy poca variación en la concentración. Así que consideramos que son bastante parecidas entre ellas, pero eso no quita que quizás con otros parámetros se pueda observar una tendencia más fuerte. Bueno, y como trabajo a futuro, hacer simulaciones con mayor resolución para poder mapear mejor el extremo de NUs bajos, porque es donde es más fuerte la señal de sesgos secundarios. Entonces esperamos encontrar señales más fuertes de esta dependencia o incluso encontrarlos para otras propiedades, que es otra de las ideas, incorporar parámetros adicionales como pueden ser el tiempo de formación, el assembly bias original, que creemos que puede llegar a estar más influenciado por el hecho de cambiar omega mater, ya que tiene que ver con la expansión acelerada del universo o no, en términos del omega lambda. La cantidad de subestructura, crecimiento de momento angular, se pueden agregar todos los parámetros que uno quiera y ver cómo varían. Después también analizar la dependencia de la cosmología de sesgos con la cosmología de sesgos secundarios calculados a partir de propiedades lagrangianas, ya que hemos visto que trabajos como el de Montero Dorta y Facu acá muestran señales más fuertes de sesgo secundario al analizar propiedades de esta forma. Y también queremos reproducir análisis para simulaciones con otras cosmologías, en particular siguiendo el método introducido por Sánchez y colaboradores en 2022 de Evolution Mapping, que producen espectros que tienen igual forma, estos espectros iniciales, de igual forma pero de distinta amplitud, y van variando conjuntos de parámetros cosmológicos. Así que bueno, ese ha sido todo el trabajo y muchas gracias. Un momento. No terminó todavía. Vienen las preguntas. El tribunal tiene la primacía. No tomé agua en toda la presentación. No, no, pregunten ustedes, yo medio que... Bueno, muy lindo trabajo y muy bien presentado, Juana. De nuevo, te lo vuelvo a decir. No, solo más que nada un comentario o duda, así, en función de todo lo que estuviste aprendiendo y renegando con todo esto,
Acá usamos simulaciones con un omega que variaba brutalmente. Sí. ¿Qué pensás o cuál es tu intuición de que cuánto de esa señal puede sobrevivir a variaciones más sutiles de los parámetros cosmológicos? Y ahí es donde está lo importante, porque esto es variar en cosmologías que sabemos que no son reales por las observaciones que tenemos. No lo sé realmente, pero capaz en estas variaciones más de conjuntos de parámetros se pueda ver una diferencia en esta amplitud de la señal. Porque por estos trabajos como el de Sánchez se ve que cambian en las escalas, las diferencias se ven en las escalas que son no lineales. Y si eso empieza a afectar las propiedades de los halos, que muchas son adquiridas en este régimen, entonces quizás ahí sí pueda ser detectable una diferencia en la amplitud. Tendremos que explorarlo. Bueno, gracias Juana por la presentación. Yo tengo dos preguntas, una más chiquita, más técnica y otra más general. Cuando mostrabas los resultados, por ejemplo, con la anisotropía, que no te daba señal, Sí. aumentaban mucho las barras de error. Perdón. ¿De dónde pensás que viene eso? Sí, con la anisotropía no, con la alineación, Sí. decís. Bueno, en realidad yo me fijé, y no es que aumenta, sino que como están todas juntas, da una sensación de que son mucho más amplias, pero también tiene que ver con que el ángulo de alineación estadísticamente es mucho más ruidoso que los otros parámetros que nosotros estamos observando. Bárbaro. Y la otra era ya en general, ¿qué fue lo más difícil de este proceso y qué aprendiste en este proceso de hacer? Aprender a programar en C. ¿Qué fue lo más difícil de este proceso? Yo creo que nada fue realmente difícil porque estuve muy acompañada y porque todo lo hice con muchísima ayuda y preguntándole a todo el mundo y siempre todo el mundo estuvo dispuesto a ayudarme. Obvio que hubo frustraciones, estuvimos un año con que el sesgo secundario nos daba mal y era porque me había olvidado de poner una raíz. Esas son las cosas frustrantes de hacer ciencia, pero es también parte de lo que aprendí. Yo creo que lo más importante es que la ciencia es colectiva, no se hace de a uno, no hay forma de hacerla solo, uno tiene que hacerlo en grupo y es donde salen las mejores cosas. Así que eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hola Juani, muy bueno todo. Solo una cuestión que no sé si no presté atención, pero la densidad fija que vos le pones, ¿cómo la definías para definir el parámetro de anisotropía? Puedo volver un segundo Ahí va. La densidad fija se define de la misma forma que lo utilizamos para calcular el alfa, que es... uy, estaba largo. Acá, que es como está acá. La suma de los autovalores que nosotros obtenemos de... por ahí, acá estás. De calcular el campo de marea. ¿Y cuáles son tus pensamientos del flip que tenés ahí en el alfa? ¿Cómo? El flip que tenés en el parámetro. ¿En esta? Sí, ¿Decís? sí, en el parámetro con alfa. La verdad es que no lo sé. Esas son las medianas y cuando ya vimos que había una correlación dijimos, bueno, vamos a sacar esta correlación como podamos. Pero no sé, sería interesante fijarse. Muy bueno, Juan. Bueno, Patricio. Dale, Pato. Uf. Juan, y gracias por la charla y felicitaciones por la presentación. La verdad estuvo súper clara. Dos preguntas rápidas. ¿Cuándo no? La primera es si pensaron agregar estos resultados del sesgo secundario y mejorar algún modelo semianalítico en el futuro. Y lo segundo es de la mano que preguntó el polaco, que es con todo lo que estudiaron y vieron,
¿qué advertencias crees que son las más importantes para personas que trabajamos con simulaciones? Bien, me gustaron ambas preguntas. La primera es que, bueno, lo de mejorar algún modelo semianalítico, sí, o sea, en el futuro estaría bueno ver si se puede incorporar. El tema es que yo todavía no sé nada de galaxias, así que primero vamos a descubrir cuando sepa un poco de galaxias, cómo se traduce esto a los sesgos de galaxias, y ahí estaría buenísimo incorporarlo. Y qué advertencias son importantes y que no modeles el sesgo secundario como independiente de la cosmología si lo que querés hacer es cosmología, porque podés estar comiéndote otro sesgo al considerarlo independiente. Y eso sería todo, Pat. ¿Alguna otra pregunta? Distinguida. Sí, cuando vos calculaste el tensor de marea, lo dijiste rápido y parece fácil, y es bastante difícil. Sí, yo no lo hice, lo hizo Pato. ¿Cómo? Primero, eso debe tener un ruido, ¿no? Grande. Y tiene una escala. Sí. ¿Cómo influye? ¿Te parece que influye eso en tus cuentas o en la normalización? Sí, sí influye, y eso es como el análisis que hacen para ANJAPE cuando lo introducen al parámetro, que es estudiar para distintas escalas de suavizado cuál era la mejor. Sí hay una variación, pero ellos dicen que la óptima es tomar 4 veces el radio virial, porque estás en una escala de suavizado en la que llegás a medir la anisotropía del entorno, pero sigue siendo local. Sigue siendo una propiedad del halo y no una propiedad a gran escala. Otra pregunta. Juani, esto de la anisotropía, que vos mostrás que hay una dependencia con la sobredensidad y que por eso reformulan el parámetro para hacerlo con una sobredensidad fija. Vos mostraste que las distribuciones cambian mucho con una anisotropía y con otra, pero que de todas formas cuando veías el bias no había un cambio bastante notable. ¿Por qué crees que es eso? Sí, pero ten en cuenta que las distribuciones están definidas de maneras muy distintas, porque tenemos justamente que los ordenamos y normalizamos entre 0 y 1 a la variación en la anisotropía sobre densidad fija. Pero justamente lo que vimos también con las simulaciones con agujeros negros primordiales es que la distribución de los parámetros no influye en cómo va a ser el sesgo secundario al final. Tenemos que para la concentración con omega mater cambiaba mucho y cambiaba mucho el sesgo secundario, pero para la concentración con primordial black holes cambiaba mucho, pero no cambiaba el sesgo secundario. Entonces, debe de ser que ahí no hay una vinculación tan directa. Bien, gracias. ¿Qué tal? Yo tengo un par de preguntas de la parte de computación. Más o menos, ¿qué cantidad de código tuviste que escribir para el trabajo y cuánto tardó en correr? Excelente pregunta. ¿Qué cantidad de código? Y tenemos, no sé cómo medirlo cuantitativamente la cantidad de código. Líneas de código. No, y tenemos lectores, tenemos para calcular las funciones de correlación, para hacer funcionar los programas en C, introducir parámetros, hay que leer Rockstar, hay que leer Gadget 4, entonces esos serían los códigos principales. En un momento calculábamos nosotros las alineaciones, después nos acordamos que sí existía el parámetro de alineación en el Rockstar y pensamos usar ese, así que todo eso hicimos. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Qué tan rápido? Cuando lo hacía en Python tardaba un día entero o más en hacer las simulaciones. Cuando pasé a hacerlo en C tardaba media hora. Cuando lo paralicé tarda 2 minutos. Así que Manuel, Nelson y Pato tenían razón, programen en C. Va. Bueno, muy buena presentación, me gustó mucho. Bueno, siguiendo la pregunta que hizo el estimado, usaste o usaron en tu... Hay muchas. Gracias. No, lo que hicimos es solo paralelizar las cuentas de pares.
en la función de correlación. Lo que hicimos es dividir en hilos, cada hilo le tocaba su muestra de las partículas o de los halos en cada caso, y cada hilo contando pares y después eso básicamente. Pero es lo único que paralelizamos, y como mejoró tanto ya nos dimos por satisfechos. Bueno, las preguntas, me paro acá si les digo. Bueno, nosotros en el tribunal ya nos juntamos con Juana, evaluamos el trabajo, charlamos con ella antes, además vimos la presentación y nos pareció que estaba muy bien. También pudo contestar muy bien todas las preguntas nuestras, como las que surgieron en el público. Así que el trabajo fue realmente muy bueno, que excede ampliamente lo que es un trabajo formado, así que eso lo valoramos mucho todos. Y bueno, decidimos nota máxima en este trabajo y felicitamos a la nueva licenciada. Hola. Pero para qué agradezco. Sí. Bueno, ya creo que la mayoría lo saben, pero lo primero que escribí de la tesis fueron los agradecimientos. Bueno, ya me emocioné. Porque para mí es muy importante realmente agradecer, porque nada de esto, como decía, nada de esto que hacemos se puede hacer solo, y hacer una carrera es algo muy difícil y es algo que uno necesita de todos aquellos que lo acompañan en el camino para poder hacerlo. Así que fue lo primero que escribí porque me pareció lo más importante, realmente agradecerles, bueno, primero a todos ustedes por estar acá y escuchar la presentación. Quiero agradecer a mi mamá y a mi papá por ser la lotería de los mejores padres que podía pedir. A mi hermano, que me acompaña desde el vientre y que se recibe esta misma semana, porque los mellizos somos pesados, hay que hacerlo todos juntos. A mi familia, que no solo es la mejor, sino es la más divertida, y entraron tarde, pero igual los perdono. A mis abuelas, que son una gran inspiración, estas dos guerreras que tenemos acá, y que no me hicieron preguntas, así que les agradezco. Al tribunal por leer un trabajo que era excesivamente largo, innecesariamente, pero se tomaron el tiempo y el esfuerzo y se sentaron conmigo y me hicieron las devoluciones, que capaz fueron muy informales, pero me sirvieron un montón. A mis directores, a Nelson, porque cuando yo era estudiante de tercer año, muchos me dijeron, no puedes investigar a esa altura, muy temprano, y Nelson me abrió la puerta y me dijo, pero por supuesto. Y la verdad es que lo necesitaba y siempre me hizo sentir que podía. A Pato, por ser no solo una maravilla de persona, sino una maravilla de director. La paciencia, las ganas de enseñar, el sentarse conmigo dictándome puntos y comas en C, realmente te estoy completamente agradecida y yo no podría haber hecho este trabajo sin vos. A todos mis amigos de la carrera, porque nada ni nadie se hace solo, y si nosotros nos recibimos de este monstruo es gracias a estar acompañados. A la gente de Derecho al Cielo, que me enseñó que la astronomía es mucho más que solo una ciencia y que puede cambiar la cabeza de las personas. A mis consejeros amigos del consejo, que me enseñan sobre la militancia y lo importante que es. A los docentes de FAMAF por enseñarme, los docentes del observatorio por enseñarme, a mis alumnos de la ayudantía también por enseñarme, aprendí un montón de ustedes, y por sobre todas las cosas agradecer a la universidad pública, gratuita y de calidad, sin la que ninguno de nosotros estaría acá, si no, hay que defenderla con el cuerpo todos los días porque realmente es un tesoro.
y a mis abuelos que no están acá, pero sé que lo están viendo, este trabajo es para ustedes. Gracias. La tercera, cuarta edad, Francisco, porque esto nos da motivo para seguir viviendo, pensando que esta Argentina, que